Muchas gracias por compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita. Recopilamos datos sobre la participación democrática en nuestra familia. Para obtener datos sobre la participación democrática en nuestra familia, recordamos algunos aspectos y conceptos básicos. Establecer el tema de estudio. En este caso, por ejemplo, es la participación democrática en la familia y el uso de medios tecnológicos en la comunidad. Definimos lo que es la población y muestra. Pero en este caso nos hacemos una pregunta muy interesante. ¿Quién proveerá la información que se necesita? Hablemos un poco sobre la población y muestra como una especie de conjunto, y lo que respecta a la muestra sería un subconjunto. Aquí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, una población de 500 personas de una comunidad, y la muestra sería 50 personas de esa comunidad. Vamos a hablar entonces ahora sobre la variable estadística. Tenemos dos, la cualitativa y la cuantitativa. En el caso de la cualitativa tenemos la nominal y la ordinal. Como ejemplo, en la nominal tenemos el estado civil, religión, vamos a ver otros ejemplos más, el lugar de nacimiento de tus amigos, los valores pueden ser Lima, Santiago, Buenos Aires, entre otras ciudades. Y en lo que respecta a la cualitativa ordinal, podemos ver en la ordinal el nivel socioeconómico, nivel alto, nivel intermedio, nivel bajo. Orden de mérito puede ser el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Otros ejemplos por acá. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos la nota de un examen que podría ser suspenso, aprobado, notable, sobresaliente. Puesto escogido de una prueba deportiva, el primer lugar y así hasta el último lugar. Medallas de una prueba deportiva, oro, plata, bronce. Todo lo que respecta a una especie de orden. Veamos un poco más sobre la cualitativa nominal. Dentro de la cualitativa nominal vamos a ver aquellas que asignan un nombre a cada categoría sin ordenar y o priorizar. Vamos a ver, por ejemplo, nombre y apellido, primer grado y el estudiante. Por ejemplo, aquí color de las flores de una florería, blanco, rojo, amarillo. Recuerden que estamos hablando sobre la variable cualitativa nominal. Por ejemplo, otro que vamos a ver aquí, marca de los vehículos, aquí tenemos las marcas, denominación de los equipos de laboratorios, cómputo 1, cómputo 2, no tiene jerarquía aquí, si ustedes pueden ver, no tiene jerarquía. Y en lo que respecta a la cualitativa ordinal, aquí sí tiene orden. Por ejemplo, primero puede ser A, B, C, D, y está en un orden, ¿no? Empezando de la A. Posición de ranking, el tenista de profesional, primer lugar, segundo lugar y así. Etapas de vida de un rebaño vacuno, becerro, maute, ovillo, toro o vaca y así sucesivamente. Talla de las personas de un recinto bajo, alto, muy alto. Todo lo que respecta a un orden. Vamos a ver entonces ahora la parte de la cuantitativa. Entonces, cualitativa, veíamos un poco sobre sus cualidades. En cambio de la cuantitativa, se refiere en lo que respecta a la parte ya un poco numeral. En la cuantitativa tenemos las
discreta y la continua. Dentro de la discreta tenemos el número de hijos, el número de hermanos. Por ejemplo, aquí vamos un poco a definir por qué en la variable cualitativa discreta, vamos a ver por aquí, vamos a ver, muy bien. Entonces, decíamos sobre la variable cuantitativa discreta el número de hijos. ¿Por qué el número de hijos? Porque puede ser que uno tenga 4 hijos, puede ser otro que tenga 8 hijos, otro 2. Recuerden que aquí estamos hablando de números enteros, los números Z, ¿no? Vamos a colocar aquí, representa a números enteros. El número de hermanos, por ejemplo, yo tengo 7 hermanos, o conmigo son 7. Yo tengo 6 hermanos y una hermana, 6 hermanos y una hermana, ¿no? Y ahora, por ejemplo, acá tenemos un dato más, un ejemplo más. El número de hijos de una familia. Ya hemos visto en la parte de arriba la cantidad de dedos que tiene en la mano, ¿no? Tenemos 5 dedos. Es un número exacto, no tiene decimales. En la cuantitativa discreta, el número de personas que llegan a un consultorio en una hora. Llegan 20 personas, por decir. 20 es un número exacto. El número de árboles que hay en un parque, ¿no? El número de árboles puede decir, aquí hay 432 árboles en un parque bien grande. Entonces, todo lo que respecta acá, estamos hablando de números enteros. Ahora, rápidamente pasamos a ver sobre la cuantitativa continua. Recuerden que la cuantitativa continua, por ejemplo, aquí tenemos el peso. Una persona puede pesar 67,2 kilogramos. Recuerden, aquí estamos hablando sobre decimales. En el anterior hablamos sobre números enteros. Aquí estamos hablando sobre decimales, ¿ya no? El peso. Por ejemplo, aquí la estatura. Una persona puede medir 1,72 metros. Seguimos hablando de decimales. Veamos en los ejemplos. Aquí hemos visto la estatura o la altura de una persona. Que dice el tiempo que demora un repartidor de comida en entregar un pedido. 1 hora, un cuarto de hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y media, ¿no? 1,5 horas, ¿no? 1 hora y media. El precio de un producto que puede estar 23,65 dólares. Entonces, todo lo que hablamos de lo que respecta a decimales representa a la cuantitativa continua. Aquí tenemos, por ejemplo, un dato muy importante, ¿no? Que vamos a trabajar, corresponde a la variable cualitativa nominal. Para elaborar la encuesta, recordamos conceptos básicos sobre la encuesta. La encuesta tiene que ser clara y mediante la encuesta debemos obtener los datos que queremos para elaborar o para sacar datos para nuestra gráfica, puede ser para nuestra tabla de frecuencias también. Aquí, por ejemplo, la participación democrática familiar, vamos a hablar en este caso, ¿no? Establecer el método de medición o recojo de información. Entonces, el método nos vamos a referir un poco sobre el medio, ¿no? Por ejemplo, se puede realizar mediante entrevistas personales, telefónicas. Se puede hacer también la entrevista enviándole un correo, enviándole al Facebook o enviándole un mensaje de texto al WhatsApp o mensaje de audio, ¿no? Podemos utilizar también. Pero la idea en estos tiempos no es salir de casa. Diseñar el instrumento de medición. Para elaborar el cuestionario a utilizar, se define el tipo de preguntas cerradas y abiertas.
En el caso de las preguntas abiertas, justamente el nombre dice abiertas porque puedes dar una opinión, tienes que dejar un texto. No, por ejemplo, ¿qué opinas sobre el COVID-19? ¿Qué opinas sobre las personas que salen a las calles sin utilizar el cubrebocas, sin utilizar la mascarilla? No son preguntas para que el estudiante o la persona encuestada pueda dar una opinión. En cambio, las preguntas cerradas, en el caso de las preguntas cerradas, tienen alternativas, tienen opciones múltiples, ¿no? Alternativas. Puede ser alternativa A, B, C, ¿no? Y tú tienes que marcar una de las alternativas. Son de opción múltiple. En este caso vamos a contestar algunas interrogantes. ¿Qué es lo que deseamos investigar en esta actividad? ¿Qué vamos a investigar? El tema de estudio. Vamos a definir el tema de estudio en esta oportunidad. Entonces el tema de estudio va a ser la participación democrática de mi familia. La población, por ejemplo, puede ser la familia tal, la familia Pérez, la familia Contreras, la familia, ¿no? En el caso de la muestra, elegimos de toda tu familia o de las familias que vas a encuestar, eliges a 15 personas de esa familia. El tipo de variable. En este caso vamos a trabajar con la variable cualitativa nominal. Ya les expliqué por qué. Y las variables justamente son el espacio de participación de mi familia, oportunidades de participación y las oportunidades de formas de participación. Nos hacemos entonces estas preguntas importantes. Por ejemplo, ¿en qué espacios la familia puede conversar asuntos de bienestar común? En una reunión, en la hora de la cena, en la hora de almuerzo. ¿Participas en estas conversaciones familiares? Entonces puedes contestar sí participo, no participo, a veces participo, pocas veces, siempre. ¿De qué manera participas de estas conversaciones con tu familia? Entonces puedes responder dando afirmaciones o conclusiones, dando mi opinión, contando un caso que me pasó, contando una anécdota. Ahora vamos a explicarles cómo podemos completar la tabla de frecuencias, el espacio de participación de mi familia. Por ejemplo, aquí vamos a reconocer que aquí vamos a colocar la variable y aquí vamos a colocar la categoría o las categorías. Por ejemplo, el espacio de participación de mi familia colocamos por acá, que esto viene a ser la clase. Vamos a colocar aquí para que un poquito te vayas acostumbrando a esta parte de la estadística, que esto sería la clase. Y aquí tenemos, por ejemplo, el conteo. Vamos a suponer como ejemplo que me contestaron en la primera pregunta sobre espacio de participación en la familia. En la hora de almuerzo contestaron 3 personas. En reuniones familiares contestaron 8. Toma de decisiones contestaron 3. Ningún espacio contestaron 1. A ese conteo nosotros le llamamos la frecuencia absoluta, cuyo símbolo es FI, F minúscula I. La frecuencia absoluta no es otra cosa más que el conteo. En otras palabras, lo que estás contando aquí 3, lo vas colocando por acá. Si aquí cuentas 8, lo colocas por aquí, aquí también va el 3 y aquí también está el 1. Y lógicamente que toda esta sumatoria de estas 4 cantidades va a representar siempre N, que viene a ser el número de encuestados. En este caso sería 15 encuestados. El siguiente dato también importante sería de la tabla de frecuencias
la frecuencia relativa cuyo símbolo es H minúscula I. ¿Cómo es que sale 0,200? Recuerden, queridos estudiantes, que el 0,200 se puede escribir como 0,20, se puede también escribir 0,2, se puede escribir 0,2000, así, ¿no? Con 3 ceros. Ahora vamos a definir entonces cómo es que sale este 0,2, por ejemplo. Simplemente lo que vas a hacer es dividir la frecuencia absoluta entre el número de encuestados. En este caso vamos a definir así: 3 entre 15. Y 3 entre 15 sale 0,2. El siguiente dato que puedes definir sería 8, porque es la frecuencia relativa para este segundo caso, dividido entre el número de encuestado, que sería el valor de 15. 8 entre 15 te sale 0,533. Y así sucesivamente para el número 3 y para el número 1. Y entonces vamos a completar aquí la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual se simboliza solamente con el símbolo de porcentaje, o si no, H minúscula porcentaje, porque viene a ser la multiplicación de la frecuencia relativa multiplicado por 100. Lo que queremos decir es que 0,200 multiplicas por 100 y ahí te sale el 20%. El 0,533 multiplicado por 100 te da el 53,3%, y así sucesivamente. Recuerden un dato muy importante, que toda esta sumatoria te tiene que dar siempre la unidad en el caso de la frecuencia relativa. En el caso de la frecuencia porcentual, todos estos valores que estoy colocando aquí en una nube tienen que darte una sumatoria del 100%, porque se trata de porcentajes. Ahí te he dejado varias diapositivas para que puedas leer. Ahora, después de revisar algunos conceptos básicos, planteamos las preguntas del cuestionario. El objetivo de la primera pregunta es conocer el espacio de participación en la familia. Hay que ver asuntos de bienestar común. La pregunta es abierta, puede ser abierta, ¿no? Sin alternativas. ¿En qué espacios de familia puedes conversar asuntos de bienestar común? En este caso, jóvenes, yo te he puesto aquí, si es que te han contestado estas alternativas, vas a colocar aquí. De repente te responden otras alternativas y tú colocas aquí todas las que te dicen, ¿no? En este caso estamos trabajando con lo que dije el ejemplo. Recuerden, queridos estudiantes, en la descripción del video hay un enlace para que puedas descargar el Excel que te voy a dejar. En este caso, ese valor de Excel tiene desarrollado la primera pregunta y la segunda y la tercera pregunta. Por ejemplo, si en la hora de almuerzo te contestaron 3, tú lo puedes cambiar, ¿no? Por ejemplo, a ti te contestaron 5, lo cambias ese dato. Si a mí me contestaron reuniones familiares, me contestaron 1, cambias ese dato, ¿no? Aquí de repente te contestaron, vamos a suponer 5, y ahí está, tus 15 encuestados. Recuerda que deben ser 15 encuestados para que puedas tener ese dato importante. Ya te expliqué cómo sale la frecuencia absoluta simplemente del conteo aquí al costado. La frecuencia relativa que te dije es dividir 5 entre 15. Y la frecuencia porcentual es simplemente esta cantidad multiplicar por 100. De manera de repaso. Vamos a ver la diapositiva. Vamos con el siguiente dato.
Muchas gracias por compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita. La siguiente pregunta es: ¿participa en estas conversaciones familiares? Sí y no. Vamos a ver. Tenemos un ejemplo aquí. Si participas en estas opiniones familiares, ¿no? Vamos a ver. Vamos a suponer que te contestaron sí 10 personas y te contestaron no 5 personas. En total son 15. Solamente para la siguiente pregunta vas a utilizar que te contestaron 10. Vamos a hacer otro repaso que es muy importante repasar para que no te quedes con dudas en tu aprendizaje. Frecuencia absoluta es el conteo. Frecuencia relativa, la división. 0,67 es de dividir 10 entre 15. Y para que sacas la frecuencia porcentual es simplemente multiplicar por 100 a esta cantidad de la frecuencia relativa. Y también recuerden que te he dejado en la descripción el enlace para que puedas descargar el Excel que te va a servir también para la pregunta número 2. Si a ti te respondieron, por ejemplo, que sí, te respondieron 8 personas y te respondieron, por ejemplo, 7 te dijeron que no, ahí tienes tus 15 encuestados y sale la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual de forma automática, se puede decir. Esto te sirve para poder comprobar tus aprendizajes. No es que solamente vas a utilizar, una vez que ya has entendido todo lo que estoy explicándote, ya puedes utilizar este Excel que está en forma gratuita en la descripción. Sigamos viendo entonces la siguiente diapositiva, que nos arroja la tercera pregunta. ¿De qué manera participa en estas conversaciones? O sea, si ha contestado sí en el anterior, vas a contestar estas preguntas también, la 3. Entonces la 3 dice dando afirmaciones o conclusiones, dando opiniones, votando u otras, ¿no? Vamos a ver, aquí está, también no se olviden, está en la descripción, y vamos a ver que aquí tenemos nosotros también para la pregunta 3, por ejemplo, formas de participación. Tenemos dando información o conclusiones, dando opiniones, votando u otras. Y aquí igual, de la misma forma, tú puedes cambiar por aquí. Por ejemplo, dando afirmaciones o conclusiones, aquí te contestaron 7 personas. Se va cambiando, ¿no? Aquí te contestaron 1, aquí ninguno, vamos a suponer. ¿Listo? Entonces todo el resultado sale así. Estudios sobre la participación democrática de nuestra familia. Entonces aquí vamos a repasar un poco de lo que debes redactar tú para que puedas hacer tu encuesta, ¿no? En este caso lo puedes hacer una encuesta similar a esta, ¿no? Estimado y estimado, amigo, familia, no sé. Marque con un aspa o escriba respuesta que crea conveniente para cada una de las preguntas con total sinceridad, y así todo lo demás, ¿no? Esta es la primera pregunta, que puede arrojarte varias alternativas, como hemos visto ahí. Para la segunda pregunta también aquí está. Y para la tercera, y de todas maneras, para organizar los datos que recopilamos en tablas de frecuencias, tomamos en cuenta lo siguiente. Previamente elaboramos la encuesta y la aplicamos a 15 personas. Recuerden que debes entrevistar a 15 personas. Se recomienda no salir de casa, que forman nuestra familia, en este caso tu familia. Aquí te dejo un ejemplo para que puedas completar para la primera pregunta. Entonces es importante que trabajes con la primera alternativa, con la primera pregunta, que podría ser: ¿en qué espacios de familia pueden conversar asuntos de bienestar familiar?
tú de repente vas a tener varias alternativas aquí, ¿no? De repente te contestan en una reunión, en la hora de cena, en la hora de almuerzo, en el desayuno, no sé. Entonces tú vas a sacar y vas a colocarlo aquí. Vas a colocarlo entonces tú así, ¿no? Para que este sea fácil, vas a enumerarlo. La primera, enumeras ahí la segunda, la tercera, las que tengas por ahí. Y yo te he dado ahí el Excel ya con las posibles. Ahora vamos a hablar un poco, reforzar un poco sobre la frecuencia absoluta. Recuerden que la frecuencia absoluta no es otra cosa más que el conteo. Esto de aquí, la frecuencia absoluta, es contar todo lo que está aquí. Esto lo utilizamos cuando jugamos boli, ¿se acuerdan? Y contamos, ¿no? Aquí en este caso son 3 y colocamos aquí 8 y así sucesivamente. Y la frecuencia relativa, recuerden que la frecuencia relativa no es otra cosa más que dividir. Aquí al costado está la frecuencia relativa, cuyo símbolo es HI, y es dividir 3 entre 15. Recuerda, aquí está 3 entre 15 y te sale 0,2. Y esto lo puedes representar en decimales, 0,2 o 0,20, como quieras. Igual al siguiente, 8 entre 15, 3 entre 15, 1 entre 15. Recuerda que aquí la sumatoria te tiene que dar siempre la unidad. Ahí está. Y entonces, para que sea porcentaje, a manera de repaso también, frecuencia porcentual o simplemente porcentaje, a esta cantidad no olviden multiplicarlo por 100 y aquí te sale que es el 20%. Y esto multiplicado por 100 te sale, por ejemplo, el 53,3%, ¿no? Aproximadamente. Y recuerden también que toda esta sumatoria te tiene que dar el 100% porque es un total. Aquí dejamos el reto número 1 para nuestros estudiantes del Colegio Fe Alegría 32, para nuestros estudiantes del primer grado de educación secundaria. Es de la experiencia 1, estamos trabajando en este año con experiencias. Ya no es como el año pasado que trabajamos por semanas. Entonces esto corresponde a la experiencia número 1 y estamos trabajando la actividad número 3. El siguiente video va a ser sobre la siguiente actividad, pero también vamos a seguir trabajando sobre la experiencia 1. Realiza una encuesta a 15 personas de tu familia y completa la tabla. Esta tabla vas a completar con la primera pregunta. ¿En qué espacios la familia puede conversar asuntos de bienestar común? Y le das estas alternativas para que te conteste. Y haces tu conteo y completas todo lo que está aquí. Se recomienda no salir de casa. Puedes hacer la encuesta por WhatsApp, llamada telefónica, utilizar un formulario, utilizar el correo u otro medio muy importante. Muchas gracias por su atención. No olviden compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita para encontrarnos en el siguiente video. También lo invito a visitar mis otros canales. Muchísimas gracias por sus buenos comentarios. Usted también puede dejar su comentario para incluir en este lugar. Pronto estaré subiendo un nuevo video. Que tenga un bonito día.